Hola, Dios te bendiga. Usted está en Hablemos Claro. En Hablemos Claro traemos contenido que es relevante para tu vida, matrimonio, familia, liderazgo y ministerio. Y hoy tengo a nuestro gran amigo, una influencia impresionante en café. Muchas personas lo conocen como este salmista, este adorador que ha compuesto unos cantos impresionantes. Y aquí en Café nosotros lo conocemos como eso, pero también lo conocemos como una persona con una influencia impactante en cuanto al liderazgo de la iglesia. Inclusive las veces que ha estado con nosotros nos ha retado a ser mejores, nos ha retado a edificar correctamente, nos ha retado a ser más excelentes como equipo de liderazgo, como iglesia. Y le damos la bienvenida al pastor Jacobo Ramos. Saludos. Qué alegría poder estar aquí, Pastor Richard. Y bueno, contento de poder saludar a todos los que están escuchando, viendo en este momento. Bueno, gracias por esta oportunidad. La bendición es nuestra y el placer es nuestro. Inclusive, dentro de un momento vamos a tener un entrenamiento para nuestro equipo administrativo aquí en Arlington, en Café Arlington, pero también van a estar conectados los pastores de Puebla, de Frontera, de México, de Colombia, de Perú. También van a estar conectados con nosotros. Va a ser algo interno, pero luego lo editamos y se lo posteamos para que usted también lo disfrute. Pero mientras tanto, Jacobo, en Hablemos Claro, nosotros tratamos de, pues eso, hablar claro, ¿sí? O sea, no tratamos de decir lo que todo el mundo espera que digamos, sino decir lo que verdaderamente sentimos. Y yo quería aprovecharte, yo sé que te avisé unos minutos antes, y quería aprovecharte para que nos hables y nos digas, porque el ministerio tuyo, muchas personas lo conocen como Jacobo Ramos, el salmista. Nosotros aquí en Café lo conocemos más como Jacobo Ramos, el que nos ha retado, nos ha enseñado y nos ha ayudado a pensar de una manera diferente en relación al liderazgo de la iglesia. ¿Por qué no me explicas un poco de lo que tú haces, que también sé que tienes un ministerio con tu familia? Yeah. Explícanos un poco de lo que tú haces, aparte de la parte del adorador y músico, ¿sí? Bueno, yo antes de comenzar a hacer música y grabar y como hacer producciones para compartir con la gente, yo siempre he sido pastor. Empecé a ser pastor en 1998, así que son ya varios años que empezamos a pastorear. Desde que estuve en la universidad, yo tuve mi encuentro con el Señor y empecé a servir y ayudar en el liderazgo. Siempre estaba muy apasionado con ayudar a levantar líderes, edificar líderes, y eso es como lo que siempre hemos tenido desde que comenzamos en la universidad. Y mi esposa y yo, ahora que vemos nuestra historia, nos hemos dado cuenta que gran parte de lo que hemos hecho siempre ha sido levantar líderes y edificar la iglesia. Esa es nuestra pasión. Yo soy hijo de pastor, nací en la iglesia, amo la iglesia, y yo creo mucho que tu historia siempre apunta a tu destino. O sea, lo que tú has venido haciendo, Dios siempre está sembrando cosas en tu corazón que van a apuntar a tu destino. Y cuando Dios nos permitió mudarnos de Puerto Rico aquí hasta Dallas, Texas, la pasión que Dios puso en nuestro corazón es, sí ha sido bueno poder hacer la música, bendice la iglesia, pero ahora quiero que juntos te una a pastores y a líderes a edificar mi iglesia. Wow. Y parte de lo que hemos estado haciendo es cómo poder rediseñar la iglesia, repensar la iglesia y cómo podemos ayudar a que la iglesia sea relevante en el tiempo que estamos viviendo. A mí una de las cosas que me impactó hace unos años atrás fue escuchar que la iglesia en el mundo entero, los 3 lugares que más estaba creciendo, y a eso se le llama el fenómeno del cono sur, los 3 lugares donde la iglesia estaba creciendo, estaban todos en el sur, que es América Latina, África y Asia. Son los 3 lugares donde la iglesia más está creciendo. Y cuando escuché eso, me di cuenta, en América Latina tenemos un desafío gigantesco, es que la iglesia está creciendo, pero la pregunta no es si la iglesia crece, la pregunta es si la iglesia entiende su lugar para afectar el mundo, que no solamente es hacer buenas congregaciones, no es solamente congregar mucha gente, sino que esa congregación se convierte en la iglesia, que es la idea de Cristo. Entonces nuestra pasión como esposo, con mi esposo y yo, como familia, es poder ayudar a que líderes entiendan la idea de Cristo, que es la iglesia, y que podamos enamorarnos de la novia de Cristo y en cierta medida podemos ser los mejores líderes que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Pero es un cambio radical. Yeah. Número uno, porque, por ejemplo, y no lo digo en buena onda, o sea, cuando uno es músico, o sea, y más con la exposición que tú tienes, no que tenías,
pero quiero decir como músico, pues llenas, por decir, no quiero decir estadios, pero llenas auditorios y todo lo demás. Sí, o sea, pero el rol que estás tomando ahora no es tan... No te expones tanto como el rol de músico, o sea, y eso es un cambio, aunque uno no lo crea, es un cambio. Claro, y yo creo que la pregunta que yo tuve que hacerme a mí mismo y que yo creo que el Espíritu me hizo en un momento dado, ¿qué quiero, exposición o influencia? Exacto. Entonces, yo puedo tener toda la exposición y movilizar la iglesia en cierta medida, porque yo creo que cuando se hacen conciertos se logra un impacto que se genera, pero... La pregunta vino un momento dado, yo estaba en un concierto que yo creo que fue uno de esos momentos donde Dios lo usó para hablarme muy fuerte al corazón. Estábamos en una ciudad, habían 5,000 personas en el lugar donde estábamos, cerca de 1,000 personas que no habían podido entrar al lugar. Era un concierto increíble, se convirtieron 200 y pico de personas. Cuando estoy regresando al hotel, la pregunta que me hace el Espíritu es, ¿qué va a pasar con esas 240 personas? Wow. ¿Dónde están los líderes que se van a encargar sí. de que la iglesia madure? No solamente de cosechar ese fruto que queremos, sino que ese fruto madure y que se convierta en la iglesia. Exacto. Y ahí fue que empezó esta pregunta que yo creo que el Espíritu constantemente nos está hablando. Y esa conversación comenzó entre el Espíritu y yo. Yo le hablé a mi esposa cuando regresé y le dije, porque una de las cosas que Dios me dijo en ese momento, me dijo, si tú decides hacer esto, yo te voy a bendecir. Si tú decides hacer el ministerio que yo he confiado en ti, te voy a bendecir. Pero yo estoy buscando gente que esté dispuesta a edificar mi iglesia. Y yo estoy buscando, y yo sé que no soy la única persona. Estoy diciendo, Dios está levantando líderes, hay una nueva generación que se está levantando, hay gente que ha estado por muchos años, pero que está entendiendo el tiempo, el momento que estamos viviendo como iglesia. Y yo creo que para todos nosotros es importante que entendamos el momento en la historia que estamos viviendo y que la iglesia hispana y la iglesia latinoamericana está viviendo. Nosotros tenemos un rol sumamente importante. Al punto que yo estuve en unas reuniones hace un tiempo atrás y pastores norteamericanos me decían, nosotros hemos visto lo que está pasando en América Latina y para nosotros es importante que en 50 años el evangelio esté en un buen lugar. Y para eso nuestro rol en este momento es ayudar a que los líderes latinos estén en un buen lugar porque el futuro de la iglesia está en ellos también. Wow. Entonces, creo que ese fue el momento donde entendí hay que abrazar esta asignación. Y lo hemos visto como una asignación divina, una etapa, una temporada de nuestra vida. Hemos hecho muchas cosas en el ministerio. Exacto. Pero creo que este ha sido algo donde un proyecto, no solamente de un impacto momentáneo, sino un proyecto, creemos que es que queremos dejar un legado para la iglesia en el futuro. ¿Sabes qué? Yo tuve una experiencia similar en el 2014. Estaba yo predicando en un congreso. Sí, el congreso estaba grandísimo. Y estando predicando, cuando tuvimos una parte de administración, sentí esta inconformidad, sentí como un desafío donde llamé a mi esposa esa noche y la llamé y le dije, no quiero seguir haciendo esto. O sea, no quiero estar de congreso en congreso, de plataforma en plataforma. Yo quiero hacer discípulos. Y recuerdo que regresé del viaje y me senté con mi esposa y dije, cancelé todo hasta el año 2016 que comenzamos a levantar ya una red de iglesias que quieran hacer discípulos, que es lo que estamos haciendo hasta hoy. Y la verdad del caso no es que digo que los congresos sean malos, para nada. Era simplemente que para ese momento, para mí, no era lo que Dios me estaba llamando a hacer, sino que Dios me estaba llamando a trabajar con iglesias que quisieran llevar la gran comisión a otro nivel y no solamente crear esta expansión donde no vemos vemos frutos, o sea, vemos que la gente se convierte, pero llevarlos a la madurez es otra cosa completamente diferente y te entiendo. Ahora, me hablaste de lo que la iglesia está atravesando en estos tiempos y es interesante porque es algo de lo que quería preguntarte. Todo el mundo ve la pandemia, o no todo el mundo, perdón, mucha gente ve la pandemia como terrible, y es terrible, es terrible lo que está sucediendo, gente está muriendo y no lo minimizo para nada, pero para la iglesia hay dos puntos, personas que dicen, wow, esto afectó a la iglesia, o personas como su servidor, que digo, en cuestión de iglesia, no estoy hablando de que la pandemia afecta o no afecta,
yo lo veo como, no, esto es una oportunidad que tenemos como iglesia de predicar el evangelio y de crecer en otras áreas, exponernos a otras áreas que jamás hubiéramos visto, como lo que ha pasado en las redes sociales, la explosión de las redes sociales. La pregunta va doble. Número uno, ¿cómo tú ves que la iglesia, qué oportunidad tiene la iglesia de avanzar y de crecer en este tiempo? Hemos visto cómo los pastores, yo siempre estoy felicitando todo el tiempo a todos los pastores, porque todos los pastores han tomado un rol. Yo he visto pastores con un teléfono, ¿sí? Que lo ponen al frente y ellos toman la guitarra y ellos predican, y yo lo admiro. Claro, o sea, claro, yo digo, wow, o sea, de eso es que se trata. Yo digo, ese pastor está haciendo todo lo que puede, usando todos sus recursos para edificar la iglesia que Dios le delegó, y para mí eso es impresionante. Sin embargo, me preocupa el hecho de que cuando ya regrese lo normal, o lo que conocemos como normal, que todas estas personas que logramos de una forma alcanzar en las redes y a través de las redes, los sigamos viendo entonces en una segunda categoría. La pregunta es esa. Número uno, ¿cómo ves que la iglesia ha avanzado? O si tú sientes que la iglesia se ha afectado. Número dos, ¿qué tú crees que va a pasar cuando volvamos a lo que conocemos como normal? Bueno, yo creo que este es un antes y un después. Yo creo que se tocó un botón y todo lo que ha pasado con la pandemia ha sido un botón que ha provocado que estemos en un antes y un después. Lo que experimentamos antes de la pandemia, lo que estamos experimentando después, es completamente diferente. Yo creo que los efectos, y en estos días leía, los efectos psicológicos, sociales, individuales, emocionales que se están viviendo a raíz de todo eso, no lo vamos a ver hasta años después. O sea, nosotros estamos viviendo justo hoy, son días históricos. Y eso es sumamente importante subrayar, porque estamos viviendo días históricos, días donde la historia se está definiendo con cosas pequeñas, con contenido como este. Estamos marcando el contexto de la historia y hacia dónde se va a dirigir. Yo creo que ha habido un cambio, ha sido radical. Y como un antes y un después, yo creo que lo que sí veo es que la iglesia necesita ser entendida en el tiempo que estamos viviendo. Wow. La palabra dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, y nosotros tenemos que estar entendidos en los tiempos. Y hay dos cosas solamente que se hacen importantes. Yo creo que por un lado es tener compasión con aquellos que estamos teniendo pérdida, porque todos de alguna manera u otra hemos tenido pérdida, pero aún en ese proceso tenemos que ser una iglesia humana, una iglesia que entienda el dolor que la gente está viviendo. Yo creo que todo esto que estamos viviendo y experimentando nos hace ser cada vez más humanos, donde nos hace sensibles, nos hace compasivos. Yo veo a Jesús caminando y viendo la multitud y no veía números. Cuando veía la multitud dijo, y tuvo compasión de ellos. Pero cuando tuvo compasión de ellos, no los dejó ahí en la compasión. La compasión me lleva a actuar. Y yo creo que la acción de Jesús los alimentó, sanó. O sea, hubo una acción de Jesús cada vez que tenía compasión de su grupo. Yo creo que la iglesia tenemos que tener esa mirada. La iglesia tiene que ver lo que está viviendo como mundo, como ser humano. Tenemos que tener compasión, porque hay tantos que han perdido, hay tantos que han experimentado cambios. Pero aún en medio del cambio, ¿dónde está nuestra certeza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Yo amo lo que está pasando con la tecnología. Yo disfruto ver la iglesia que se está haciendo cada vez más conectada con la tecnología presente. Pero yo quiero dejarles saber a todos los pastores y líderes que están viendo que en realidad no es la tecnología la que va a impactar en este tiempo. Es gente que convierte conexiones virtuales en conexiones personales. Exacto. Repito, cuando yo uso una conexión virtual como esta, o un en vivo, o lo que sea que yo haga, y yo convierto esa conexión virtual en algo personal, y yo logro hablarle a las personas y tener un contenido que sea relevante para ellos. Y para mí, yo creo que este es el gran desafío que estamos viviendo en este tiempo. No es cuán expuesto yo estoy, sino cuánta influencia yo puedo tener y cuán alimentado yo puedo tener al pueblo en este tiempo. Acabaste de decir algo muy importante, y es que la iglesia, nosotros no podemos regresar ahora y pensar que al regresar a nuestras reuniones físicas, que ahora estamos regresando a la normalidad. No, es que estamos regresando a una nueva realidad. Y esta nueva realidad me hace entender algo, que ya no es lo que vivíamos antes. Exacto. Las reuniones no pueden ser como eran antes.
Ahora no es como antes veíamos todo el ejercicio que se hacía en línea como algo que era extra secundario. a lo que nos... Sí, secundario. Y a veces hasta terciario. O sea, era como que en la lista de abajo, si podemos hacer en línea, lo hacemos. No, hay para los que no pudieron llegar. Para los que no pudieron llegar. No, es que yo ahora entiendo que dentro de las plataformas que tengo delante de mí está la gente que llega físicamente, pero como iglesia tengo una oportunidad única de poder influenciar a gente que antes no podría. Por ejemplo, estuve hablando con un pastor en España, y para aquellos que conocen la realidad en España, esos pastores y la iglesia allá en España han tenido cierta oposición porque no ha sido tan fácil poder llegar. Pero las crisis aceleran los tiempos. Exacto. Y eso es algo que tenemos que entender. Las crisis aceleran los tiempos. Y estamos viviendo un tiempo donde todo se está acelerando. Y uno de los pastores me decía, Jacobo, yo nunca había vivido lo que estamos viviendo ahora. Que antes podíamos tener 100 personas aquí, 300 personas en vivo, pero ahora estamos teniendo 3 veces las conexiones de personas españolas que se están conectando a través de las redes sociales, porque a todos se nos ha hecho esta realidad, se nos ha hecho presente que nuestra humanidad es muy frágil. Wow. Y como nuestra humanidad es muy frágil, hay algo mayor que simplemente tener una casa, que tener un carro. Hay algo mayor. Y eso se nos ha hecho presente a todos nosotros. Y me contaba el pastor y me decía, por primera vez en mi historia, he visto que uno de mis familiares me llamó. Mis familiares nunca han querido saber sobre nuestra iglesia evangélica. Y la ven como algo inferior a su experiencia de vida. Y dicen, sí, tú estás en esa iglesia. Pero uno de ellos me llamó y me dijo, ¿tú podrías enviarme el mensaje que diste el domingo pasado? Yo quisiera sentarme y verlo. Él nunca se ha sentado, nunca ha querido venir a una de nuestras reuniones físicas, pero ahora a través de la relación en línea y las conexiones virtuales está dispuesto a darnos una oportunidad. Entonces yo creo que es una gran oportunidad y una oportunidad doble. Primero, ser compasivo. La iglesia necesita ser compasiva. Y número 2, ser la iglesia que somos, siendo compasivos, pero también dando alimento espiritual y dirección espiritual en el tiempo que estamos viviendo. Qué excelente. Y mencionaste muchas cosas que nosotros hemos enseñado aquí en la iglesia. Una de las cosas que enseñamos durante esta pandemia era que esto nos sirve para ver qué tan frágiles somos, así mismo decíamos. Y también lo que dijiste, o sea, que no se trata de cuántos views, pastores, no se trata de cuántos views, de cuántos se conectaron, no se trata de cuántos likes podemos obtener, de cuántos se suscriben. No, haga todo eso, haga que se suscriban, que entren a su red social, sea efectivo. O sea, si lo que tienes es un teléfono, hazlo con el teléfono. Si tienes la manera de comprar equipo, compra equipo. Haz lo que tengas que hacer, pero que no se quede solamente ahí, porque esto es adictivo. O sea, la exposición es adictiva. Yo he hablado con pastores donde le tengo que decir, oye, ponle freno, porque tú no eres Elevation, sí, o sea, ni tienes el dinero Elevation, sí, o sea, ni eres la iglesia tal, sí, o sea, ponle freno y haz lo mejor que tenga con los recursos que tenga, pero no te dejes llevar por cuánta gente se conectó, déjate llevar por cuánta gente tú conectaste, con cuántas personas tú pudiste darles un seguimiento, aunque sea de forma virtual. ¿Con cuántas personas pudiste venir y llevarlos a la madurez aún durante esta pandemia? Y me fascinó la contestación. Quiero cerrar con esto. Sí, por favor. Isaías 6 dice lo siguiente, que en el año que murió el rey Usías, Isaías dice, vi yo al Señor. Y yo creo que tenemos delante una perspectiva real que ya, que ya Isaías, el profeta, vivió. Y es que la iglesia tiene que entender, en el año que estamos viviendo la pandemia, podemos ver al Señor. Amén. Y dice, amén. Y su falda dice, y la tierra estaba llena de su gloria. Siempre que vemos momentos como este, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y como iglesia, ¿cómo podemos apuntar a la gente para que vea lo que Dios está haciendo en medio de toda esta incertidumbre? Estamos viendo un tiempo de incertidumbre, pero la iglesia tiene un llamado especial de poder apuntar. Ese es nuestro llamado profético. Apuntar a Dios en medio de todo lo que está pasando. Si la pandemia, en el año que la pandemia está obrando, vi yo al Señor. Y ese debe ser la respuesta de la iglesia y los pastores y los líderes. Apuntar a que la gente vea lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia, en su casa, y que veamos a Dios en este tiempo. Gloria a Dios. Wow, qué bendición. Yo voy a hacer todo lo posible por traer nuevamente al pastor Jacobo Ramos. Yo sé que usted está disfrutando esto
y que me van a escribir y me van a decir, pastor, haga otra, y sí, sí vamos a buscar hacerlo, porque creo que tenemos mucho que hablar y él tiene muchísimo que aportar a la iglesia latinoamericana a nivel mundial, pero también a la iglesia latinoamericana, y nosotros lo disfrutamos. Inclusive, como les decía, vamos a ir ahora a recibir un entrenamiento con el pastor Jacobo Ramos. Sin embargo, pastores, líderes, hermanos que van a estar viendo esto, recuerde, haga todo lo que estamos haciendo, haga todo lo que usted está haciendo, todo lo que pueda por uno más. No se enfoque en muchos, enfóquese en uno. O sea, ministre a uno a la vez, restaure a uno, alcance a uno, haga todo lo que haga por uno más hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios les bendiga.